Cuarto Seminario Internacional, Política, Religión y Espiritualidad en Tiempos de Transformación. Segundo paso para nuestra América. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Hola a todos y todas. Al momento de ver este mensaje, voy a platicarles un poquito sobre este tema que he puesto como título Religión y Política, perspectivas y abordajes para analizar su relación. Primero haré una reflexión general en torno a este tema y después señalaré algunos abordajes que me parecen necesarios para ampliar la discusión y generar nuevos debates al respecto. Empezaré dando seguimiento a mi guión que he preparado para esta ocasión. En las últimas décadas ha sido latente el vínculo entre el poder político y los liderazgos religiosos. Eso se ha visto en distintas partes de América Latina, principalmente en lo que refiere a los procesos electorales y desde luego a la política de tipo partidista. Si bien esta articulación no es novedosa, esta se ha visto bajo una amenaza constante en la medida en que esta relación, este vínculo, no corresponde con los ideales democráticos que se ponderan desde los estados-nación modernos. También por las características, hay que decirlo, conservadoras en materia de lo moral que tienen los grupos religiosos que se han ubicado detrás de candidatos, detrás de proyectos políticos y en algunos casos también de partidos políticos. En América Latina, la relación entre lo religioso y lo político quizás se veía con más naturalidad, sobre todo en los gobiernos donde habían existido una serie de dictaduras provenientes desde luego, de los golpes de Estado. Ello dejó de ser así en la medida en el que distintos países que tuvieron estas experiencias transitaron hacia la democracia, guardando algunas salvedades, desde luego y con muchas particularidades, donde mantuvieron algunos concordatos entre el Estado y la Santa Sede y donde aún existe una política donde se le brinda recurso económico a la iglesia hegemónica. Desde luego, esta relación o tal relación ha sido objeto de interés para las distintas disciplinas sociales, quienes desde enfoques muy variados han abordado la problemática, ya sea desde una mirada histórica, en un proceso de mediana o de larga duración, ya sea desde la propia sociología, de la misma ciencia política y desde luego, quizá más reciente, desde la antropología, solo por mencionar algunas de estas disciplinas. Los mismos análisis se han visto ampliados en la medida en el que cada proceso electoral, los actores religiosos vuelven a emerger, ya sea dando o desde las opiniones de altos jerarcas de la Iglesia Católica u otras religiones mayoritarias, desde el liderazgo y desde algunas pseudo representaciones de las comunidades evangélicas y en uno que otro intento de los grupos de ultraderecha por posicionar algún candidato que para ellos representa los valores morales que para ellos la sociedad ha perdido o ven en franca descomposición. Este análisis, desde luego, parte de posturas y posiciones teóricas donde la mayoría se concibe a partir de una separación de espacios, ligados a esta dicotomía ya clásica producto del estudio sociológico de lo religioso entre lo sagrado y lo profano. En ese sentido, por un lado, ubicamos lo sagrado, por otro lado, lo profano. Pero esto ha devenido en hacer otra serie de dicotomías entre la iglesia, mundo, lo privado, lo público y desde luego entre lo tradicional o lo antiguo y lo moderno. A esta división de esferas habrá que añadir que el campo político moderno se ha concebido a partir de otra variable, la secularización, misma que en una visión primaria reafirma la división de esferas. Es decir, por un lado tendríamos lo mágico religioso y por otro lado tendríamos lo secular profano, como dos campos que deben mantenerse distanciados
que deben de establecer cada uno su papel, su lugar, sus funciones, sus modos de operar y de ver el mundo a partir de estos correlatos diferenciados. En su operacionalización, esto implica que el Estado-nación moderno debe orientarse hacia el mundo de lo secular, es decir, hacia el mundo de lo profano, representado en el mejor de los casos por un marco jurídico que dicte la separación entre las representaciones y las expresiones de lo religioso acotadas en su versión institucional, es decir, las iglesias y las propias representaciones del Estado, los gobiernos, los funcionarios, las políticas que desarrollan. Desde luego, sabemos que los propios Estados-naciones utilizan la sacralidad o una narrativa de la sacralidad para generar su propia legitimación. Tienen sus devociones, sus elementos devocionales, incluso, si lo podemos ver así, litúrgicos, que obedecen a una narrativa sacralizante de la patria, los héroes patrios, las fiestas nacionales. Bajo esta visión, también se asume que la fuente de legitimidad popular no debería partir de poderes fuera de sí mismo. Es decir, podemos sumar a este juego de dicotomías otro tipo de categorías como el espacio y la materia, representado en la dicotomía lo interno versus lo externo, lo visible versus lo invisible, lo tangible versus lo intangible. En este sentido, ¿cómo se dejaría la legitimidad hacia algo intangible, hacia lo invisible? Dejaremos esta reflexión pendiente para un desarrollo posterior. Ahora bien, mencionamos que la incursión de lo religioso al espacio público le es negada a partir de tal separación de esferas, una visión entre lo sagrado, lo profano, emanada desde la sociología tradicional. Ello nos lleva al punto de la democracia como un ideal del Estado-nación moderno, mismo que al ser parte de lo profano secular, no debería dar cabida a su opuesto, es decir, lo sagrado religioso. Porque el primero implica la diversidad de voces, el consenso, mientras que el segundo implica bajo esta noción la autoridad y la dirección bajo una sola perspectiva, y aún más una intangibilidad. En este sentido, las representaciones que definen el deber ser de lo democrático también definen lo que debe implicar el campo político y a su vez llevan implícito este correlato de la otredad, de aquello que no es o que no debería ser. Si la esfera de lo político es el campo del consenso, en esta visión de la deliberación, de lo múltiple, del diálogo, del encuentro entre distintas voces y por ende de lo racional o la racionalidad, lo religioso, en cambio, se piensa como lo contrario, de la determinación unilateral, de la postura única, de una voz individual y además invisible, de una sola voz, de la irracionalidad en términos más generales. Es cierto, no se puede negar que en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, las expresiones de lo religioso se piensan a partir de tal dicotomía y por las que cuya preocupación se les impide incursionar en el campo político, es decir, de lo profano secular. Y estas expresiones son, en la mayoría de los casos, tendencias que marchan en contra de los ideales democráticos. Ello no se puede obviar. Es cierto, hay un empuje de determinadas tendencias institucionales de lo religioso que al verse cuestionadas por el abandono de los fieles o de sus fieles de tales instancias, han mirado hacia nuevos campos, en este caso el político, profano secular, para mantener su visión del mundo y poder allegarla, esta visión, a la población que han dado por perdida. Ello no es inusual, pues tampoco se puede pasar desapercibido que en el correlato empírico las religiones no se quedan solamente en el plano de lo devocional y lo litúrgico, es decir, de lo íntimo, privado, interiorizado, dentro, intangible. Para muchos creyentes, las religiones ordenan y dan sentido al mundo, pero también son maneras en el que el mundo se construye, es decir, en el que el mundo se exterioriza y desde luego se interioriza en un proceso dialéctico. Ahora bien,
En efecto, nos hemos encontrado en América Latina con diferentes casos empíricos donde se ha presentado tal situación y tal problemática, a la que usualmente y bajo la argumentación señalada líneas arriba y que venimos desarrollando, se denomina intromisión por considerarla ajena a ese ámbito. En algunos casos también se le ha denominado como irrupción, porque es algo que emerge y que no debería emerger, porque es algo que resulta inusual para las democracias modernas. En este campo, pues tenemos experiencias y tenemos conocimientos y abordajes, pues que han analizado, por ejemplo, lo que ha pasado con Bolsonaro y el apoyo de los evangélicos en Brasil, en sexenios anteriores en México, con Vicente Fox abanderado por la Virgen o el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Tenemos casos más recientes como Jeanine Áñez, quien levantó los evangelios en la toma presidencial del Palacio en Bolivia, en lo que fue el golpe de Estado. Tenemos casos como el de Nayib Bukele, rezando en la silla presidencial del Congreso en El Salvador, después de hacer una intromisión en ese espacio, así como una larga lista de episodios que pueden ayudarnos a ejemplificar tal situación. Ello ha causado tanto una preocupación manifiesta desde los escritorios, desde quien escribe los análisis, desde quien tiene una mirada externa a este tipo de fenómenos, donde señalan justamente en un nivel analítico aquello que no debería ocurrir. También ha tenido una preocupación manifiesta desde las propias trincheras en múltiples movilizaciones de grupos, organizaciones y colectivos de derechos humanos de muy diverso tipo que ven con preocupación clara, latente, este tipo de elementos que se adentran al espacio de lo público profano y que bajo esta dicotomía no deberían estar. Les resulta o resultaría inusual. En este sentido, para quien ahora les habla, la perspectiva dominante que ha ido marcando el rumbo de los análisis se ha encaminado a examinar este vínculo a partir solamente de lo funcional, es decir, pensando lo religioso como algo funcional, ¿no? Y a partir de eso se han desarrollado algunos subejes de trabajo, vamos a denominarlo así. Por un lado, hay algunas vetas de indagación, trabajos, análisis que han visto cómo lo político usa lo religioso. Y aquí ya tenemos una connotación de uso, una connotación funcional. Entendido como un uso pragmático, es decir, un uso que no es sincero, un uso que hace de lo religioso un objeto o una moneda de cambio a favor de ganar confianza, de ganar legitimidad. Sin embargo, también me parece que esta postura es muy reduccionista con el sujeto creyente. Lo orienta, o mejor dicho, lo orilla a una posición sin agencia y determinado por el uso irracional de cualquier evocación religiosa. Por otro lado, tenemos también trabajos o estudios donde se analiza cómo estas religiones han buscado anclarse a lo político, dado que se consideran a sí mismas bajo una función de orden que no ven que tengan las sociedades contemporáneas. Para muchas de estas religiones, quizá pensándolo, ubicándolos en grupos de ultraderecha o en grupos más de corte de un cristianismo hegemónico, la sociedad necesita volver a mantener o generar un orden social que ya no ven. Lo que les resulta de la sociedad es algo negativo y por lo tanto se constituyen en sí mismo en religiones con un carácter que tienen que salvar a la sociedad o que tienen que hacer algo en términos muy generales. De ahí es que busquen incidir en el espacio de lo profano secular político a efecto de cambiar ya sean los valores que consideran se han perdidos, las normas de conducta que consideran no existen, las éticas sociales y otros elementos que en su visión les parecen negativas. Me parece que esta visión también tiene sus problemáticas, debido a que lo religioso se ve
como un sinónimo de atraso, de tradicionalismo, de retroceso. En suma, como si fuera algo incompatible a la modernidad o a los valores de la modernidad. Últimamente también han surgido algunos trabajos que ponderan la labor de comunidades religiosas progresistas, articuladas y que generan acciones de corte social o incluso que cuestionan la labor de los estados, de los gobiernos y desde luego de las políticas gubernamentales en determinados casos donde conciben, ubican o visualizan que se han mermado los derechos humanos, se han mermado una serie de garantías que tiene la sociedad. Estas, en algunos de los casos, se han entendido a partir de lo que se podría denominar como una acción profética, cuya determinación de las iglesias es denunciar con cuestionamientos, con críticas, estas medidas que se hacen a partir de los propios gobiernos. No obstante, de parte de tales comunidades, estas últimas que mencionamos, no existe una búsqueda clara, latente, primordial por el poder a través de los procesos electorales, ni tampoco las acciones que han realizado se han materializado en organizaciones de tipo partidista. Su acción en este sentido, reitero, es la de la voz profética, la de la denuncia, la de marcar, señalar el acto negativo que se está haciendo en contra de los sujetos. Sobre todo, los dos primeros ejes de trabajo me parece que son los que parten bajo esta idea de la intromisión en los espacios, bajo la dicotomía de lo sagrado, lo profano ya planteada, lo que ha dado pie a distintas aseveraciones como si fueran pronósticos de lo que pasaría en el caso de que lo religioso entrara en la arena de lo político. En México, que es el caso particular que abordo, hay un fuerte temor de lo que podría ocurrir si esto llegara a pasar. Y seguramente así fue y así ha sido en muchos de los países donde se han visibilizado tales vínculos. En particular en México, con el ascenso al poder de Andrés Manuel López Obrador ya 5 años atrás, se planteó determinado temor por algunas corrientes de analistas, dado que el ahora presidente, mantuvo una campaña con agrupaciones evangélicas. Se vinculó a partidos políticos que, si bien abiertamente no se denominaban evangélicos, sí tenían un trasfondo de bases eclesiales y desde luego de algunas políticas en materia de lo moral que no caminaban por el rumbo que planteaba el propio presidente. A partir de eso, no cesaron los análisis que ya daban por terminado el Estado laico, la democracia moderna, profana, secular, es decir, lo que existe en contrario al espacio de lo religioso. Sin embargo, a un año de terminar su gestión, nada de estos temores se ha cumplido. El Estado laico se ha mantenido, no se han generado políticas públicas con tintes religiosos, los actores religiosos han estado a raya o han estado al margen. Desde luego, sin considerar de manera positiva el ascenso de determinados grupos o tendencias religiosas en el espacio o en el ámbito de lo político, me parece útil plantear 3 elementos que nos pueden ayudar a darle dirección para el abordaje de esta relación. Y lo señalaré. El primero, es muy importante entender que lo religioso no solo es un proceso de socialización secundario, no se llega al mundo de lo secular, no es en ese sentido una realidad objetiva interiorizada en contraparte a la realidad objetiva de lo profano mundo. Lo religioso es una realidad y para muchos sujetos creyentes es la realidad misma. También es importante considerar que lo religioso, nos guste o no su tendencia, no es premoderno, no es un producto del folclore, sino que hace parte de las múltiples modernidades, de las múltiples diversidades y de las múltiples identidades que se viven
en nuestro continente. Justo el pensar este fenómeno como el fenómeno de lo religioso de modo premoderno, como mucho tiempo, o como en un principio lo hizo la propia antropología de la religión, ha llevado a considerar que no debe estar en espacios o no debería estar en espacios que representan eso moderno, es decir, lo político. Pero lo vamos a seguir viendo en estos espacios. De modo que una pregunta tendría que ser entonces cómo establecer nuevas formas de convivencia frente a esta diversidad. Y no solo una diversidad religiosa, sino una diversidad de matices dentro de lo religioso. Ahora, algunas miradas, desde luego, han apostado o inciden en apostar hacia la apertura de lo religioso en sus diversos matices y contrarrestar con ello los fundamentalismos, no desde un campo contrario a lo religioso, sino utilizando estos mismos elementos situados en, vamos a decirlo así, en el campo de lo religioso. Desde luego, ponderando nuevas lecturas, procesos de deconstrucción de los imaginarios, exégesis novedosas y con mayor apertura, incluso desde el trabajo de los mitos mismos. Otras miradas considerarían que se le puede dar apertura a lo religioso en el espacio público tal cual, que se muestren como son, dejando que sea la sociedad misma que determine la orientación del gobierno que se quiere tener. Si se apuesta por una sociedad secularizada, no debería haber problema por ello. La propia sociedad, en esta visión distanciada de lo religioso, se podría determinar a sí misma y se alejaría de este tipo de religiosidades situadas en el ámbito partidista o en el ámbito de lo político. Lo que pasa es que de fondo justamente existe una visión de temor que impide hacer este tipo de caminos o entradas. Un segundo elemento de análisis que me parece es importante empezar a abordar son las escalas de trabajo. Usualmente es que en el abordaje entre lo religioso y lo político se utilizan dimensiones de carácter macrosocial y enfocados en figuras muy centralizadas. Es decir, se hacen estudios sobre presidentes, relaciones entre candidatos a la presidencia vinculados a lo religioso. Se hacen estudios también centrados en figuras como los liderazgos, como centradas en representantes públicos o incluso entre la relación entre las jerarquías eclesiales y las propias políticas. En esta escala también se ha caracterizado por utilizar instrumentos cuantitativos para conocer la percepción de los símbolos religiosos en la política o bien para indagar la orientación por alguno u otro candidato bajo preceptos morales. Lo cuantitativo es importante, nos permite abordar las escalas macro, nos brinda estudios por sí mismo, pero también es importante utilizar en el análisis escalas microsociales con las cuales se pueden generar alguna serie de metodologías mixtas que nos lleven a tener una mirada más integradora o más integral de los fenómenos, en este particular caso, del fenómeno entre religión y política. Es decir, indagar cómo se van presentando, cómo se va presentando esta articulación, cómo se va presentando esta problemática en distintos niveles y de qué modo aquello que en una escala macro se representa en distintas particularidades y también cómo las escalas micros pueden incidir para afectar lo macroestructural. El tercer elemento, y muy en sintonía con lo anterior, es ver al sujeto creyente en lugar de los liderazgos y las jerarquías políticas y religiosas. Ello cuando se habla en el modo en cómo la religión busca incidir en el espacio público. Se trata en este sentido de ir analizando cómo se construye y se decide el voto, no con independencia al creer religioso, sino con él, es decir, ya no visto como algo separado, distanciado, segregado, bajo la argumentación sagrado profano,
sino como algo propio del mundo social que sitúa al sujeto creyente. Algo de lo que se ha aprendido en los últimos años, a razón de las elecciones en México, muy particularmente, es que se considera que los creyentes no necesariamente siguen una línea de acción que se construye desde los altos mandos de las jerarquías institucionales. Y me atrevería a agregar que también no todos los liderazgos religiosos siguen una tendencia general desde las estructuras centrales de sus instituciones religiosas. No es la norma a seguir de las jerarquías o cualquier representación de cualquier grupo religioso. Me parece que esta sería una opinión más que sería escuchada por el sujeto creyente, pero que no sería determinante al momento de evaluar su voto, ¿no? Esto es lo que hemos aprendido en el caso mexicano. Esta visión resulta muy lineal. Me parece que también tiene sus problemáticas. Resulta muy lineal porque ve a los creyentes como si hicieran aquello que les dicten sus liderados, o bien que se dejan llevar por algún símbolo religioso en el espacio público. Sitúa a lo religioso también como algo irracional y por lo tanto repite la ruta de las teorías conspirativistas que ven a lo religioso como si fuera un instrumento utilizado para inculcarles a los creyentes lo que deben o no deben hacer, dejando desde luego su agencia. Por eso, ver al sujeto creyente, cómo construye, decide su voto es importante y alejarse de las visiones jerárquicas, institucionalizadas, que dictan o que norman una opinión, una decisión del voto político desde los altos mandos, pues también es necesario alejarse de ello. En particular, me parece importante indagar en este rubro dónde se construye y cómo se orienta el voto de los creyentes. ¿Qué elementos entran en juego? ¿Cuáles son estos elementos que se toman en cuenta para la elección política al momento de elegir el voto? Y desde luego, ¿dónde podemos implementar la observación y el análisis para indagar tal fenómeno? Cabe señalar que como todo proceso, en este sentido, no existe una acción lineal. En este sentido, también es importante ver cómo la orientación, la decisión, la relación con diversas entidades, ya sea lo religioso, lo político, con alguna cercanía ideológica, con algún partido político, es importante verlas cómo se van prefigurando y dando lugar en el tiempo mismo que el sujeto creyente va incorporándose a los canales de decisión social, en la medida de que crece, obtiene la mayoría de edad, en la mayoría de que existen otras variables que son muy importantes para este análisis. Finalmente, me gustaría señalar que una de las demandas que actualmente me parece que nos vamos a encontrar es que la propia diversidad religiosa no solo se presenta en términos de grupos enfocados o de grupos particularizados, sino también de los diversos matices en las que se expresa. Y en los diversos matices vamos a encontrar situaciones diferenciadas por condiciones sociodemográficas muy diversas. Y en segundo lugar, me gustaría terminar que en la medida en el que nuestras sociedades tengan un camino hacia la pluralidad religiosa, existirán nuevas demandas que se tendrán que atender desde la parte de la política. En ese sentido, el vínculo va a estar siempre latente, no va a ser algo de lo cual se escape. La idea de pensarlo a partir de dicotomías quedará un poco reducida y por lo tanto tendremos que indagar modelos que puedan ser más integradores o más holísticos que nos ayuden sobre todo a dar una explicación más menos separada, menos distanciada, menos prejuiciosa también y que pueda ayudarnos a generar un análisis más convincente de lo que estamos viviendo como sociedades. El surgimiento de actores religiosos de muy diverso tipo, insisto, nos gusten o no, nos llevará a prefigurar nuevos modelos de encontrarse con lo político, nuevos modelos de establecer democracias
y desde luego una gestión de la realidad social de que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias. Segundo paso para nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.